perdones. Los 3 perdones. Amén. Diga conmigo, el perdón es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. El perdón es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. El perdón es la clave de la liberación espiritual. Cristo dijo en Mateo 5, 23 al 24. Mira lo que dijo Cristo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Mire qué tan importante, hermanos, es el pedir perdón a los demás. O sea, lo que está queriendo dar a entender que es más importante el pedir perdón que tu ofrenda. Aleluya. No es que tu ofrenda no sea importante, pero lo que pasa que, aleluya, que para que tu ofrenda sea aceptada delante de Dios tienes que ir con un corazón sano y con un corazón perdonador. Y cuando nosotros traemos una ofrenda, cual sea la ofrenda, a Dios con un corazón de odio, hermanos, esa ofrenda no es mirada de agrado delante de Dios. Y dice la Biblia que si mientras yo vengo a dar mi ofrenda, me recuerdo que ofendí al hermano Rafa, dice que no eche la ofrenda, no que la ponga ahí a un lado, que no la entregue, sino que primero vaya a donde el hermano y le pida perdón, aleluya. Y una vez que ya le fui a pedir perdón, allá él si me perdonó, sí o no. Entonces ahora yo estoy listo para venir al altar y depositar mi ofrenda. Y cuando tú lo haces así, con aquellas personas que te han ofendido, o te acuerdas que aquella persona te ofendió, que tú ofendiste, y cuando nosotros pedimos perdón, entonces nuestra ofrenda es mirada con agrados delante de Dios. Dáselo fuerte en esta hora. El venir y echar la ofrenda, hermanos, cuando no somos instruidos, hermanos, pensamos que el acto de la ofrenda es simple y sencillo y miramos que no es de mucha importancia ni de mucho valor. Tu ofrenda, hermanos, es valiosa delante de Dios y es por eso que Dios, aleluya, no quiere que tu ofrenda sea, hermanos, detenida o sea tu ofrenda vana, aleluya, por falta de perdón o de perdonar. Dios ve la actitud con la cual nosotros ofrendamos, aleluya. Si lo hacemos de un corazón con odio o de un corazón en paz. Amén. Solo uno dijo amén. 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 Y ahí la importancia del perdón. Hoy vamos a hablar de eso. El perdón es tan importante que puede estar toda una vida orando al Señor y a la misma vez tener los cielos cerrados. El perdón es tan importante, hermanos, que si nosotros no perdonamos las ofensas que nos han hecho, si nosotros no perdonamos, aleluya, podemos estar toda una vida orando y ayunando y no pasar nada. ¿Por qué? Porque hay un perdón, hermano, que está ahí deteniendo, una falta de perdón que está deteniendo, aleluya, que mi oración sea escuchada delante de Dios. Aunque no nos gusta pedir perdón cuando ofendamos, si quieres que tu oración y tu ayuno sea contestado delante de Dios, entonces no tenemos otra alternativa sino que pedir perdón. Toca 2 o 3, pide perdón. No hay otra alternativa, hermanos. Tenemos que pedir perdón. Yo mientras estaba haciendo este mensaje, estaba haciendo una lista, hermano. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque se nos es más fácil ofender. Aleluya. Y se nos es tan difícil pedir perdón. ¿Cuántos dicen amén? Se nos hace más fácil ofender y tan difícil pedir perdón. Recuerda que muchas de las ofensas las hacemos, hermano, con ira y con enojo y con rencor,
Aleluya. Pero cuando vamos a pedir perdón, lo hacemos con una humildad. Y muchas veces no queremos bajarlos a la humildad para pedir perdón porque está el orgullo. Porque recuerde que las ofensas se hicieron en un vehículo de orgullo. Pero el pedir perdón se tiene que hacer en el vehículo de la humildad. Es por eso que nos es difícil pedir perdón a la persona que hemos ofendido, porque tenemos que humillarnos. Aleluya. Pero qué bueno es, hermano, humillarnos e ir a pedirle perdón, a reconocer que si fallamos, por lo tanto, le tienes que pedir perdón. Dios está viendo las ofensas que hemos hecho y las ofensas que te han hecho. A Dios no se le escapa ninguna de esas. Y Dios te dice hoy en esta tarde, mi hijo, yo quiero bendecir tu ofrenda, yo quiero bendecirte, pero la falta de perdón hace que tu ofrenda sea vana delante de mí. Y Dios no quiere que tú y yo perdamos el tiempo. Dios no quiere que tú y yo perdamos, hermano, la oportunidad de ser bendecidos cuando estamos ofrendando. Aleluya. Dios quiere que tú seas bendecido cuando tú ofrendas, porque yo creo que Dios bendice al que ofrenda. Hazlo fuerte. Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre rencor. Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre rencor, resentimiento, amargura y odio. Escuche bien, iglesia. Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre. Diga conmigo, sufre. ¿Y qué sufre? Sufre rencor. Hermano, solo es de verlo y está enojado. Hermano, muchas veces las personas que se enojan con facilidad, aleluya, es porque tienen mucha falta de perdón para con los demás. Aleluya. Entonces viven una vida, hermanos, aleluya, con odio, una vida amargada, porque tienen, hermano, aleluya, un montón de deudas que necesitan arreglar, y esa deuda se conoce como la falta de perdón. Porque déjeme decirle que ofendemos mucho, muy fácil ofendemos mucho, y cada ofensa se va amontonando, diga amontonando. Cada ofensa se va amontonando. Si nosotros no tenemos la habilidad de pedir perdón, yo quiero decirle a usted que cada ofensa se va amontonando. Aleluya. Y cuando venimos a ver, hermanos, en vez de hasta se nos olvida que hemos ofendido, en esta tarde nosotros tenemos que perdonar. El Espíritu Santo está aquí para recordarte cada una de aquellas ofensas que hiciste y cada una de aquellas ofensas que te han hecho. ¿Para qué? Para que perdonemos. ¿Para qué? Que perdonemos. Muchas veces, hermanos, ofendemos al cónyuge, ofendemos a los hijos, ofendemos porque nos enseñaron así, que es la forma de defendernos ofendiendo. No, Dios dice, esa no es la vía correcta para defenderte. Sin ofensas. Nosotros tenemos que aplicarnos y pedirle perdón a las personas que hemos ofendido. Levante la mano, ¿cuántas veces usted ha ofendido? ¿Alguna vez alguien ha ofendido a alguien? Allá levantaron las dos manos y los dos pies. Aleluya. Hermanos, porque es así, ofendemos. Y muchas veces ya es muy tarde. Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre de rencor, de resentimiento, de amargura y de odio. Hay amargura y odio, hermanos, en las personas que no perdonan. ¿Cuánto queremos ser libres del odio? ¿Cuánto queremos ser libres de la amargura? Entonces tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Dejarnos de orgullo y darle cabida a la humildad y ir a pedir perdón. Hermano, qué lindo se siente cuando usted va a pedir perdón. Aleluya. A lo mejor aquella persona ni lo quiere ver en el patio de la casa, pero ¿qué importa eso? Aleluya. Lo que importa es que tú vas a hacer la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios que nosotros pidamos perdón. ¿Es la voluntad de Dios que nosotros pidamos
perdón. No es la voluntad de Dios que nosotros no perdonemos. Sí es la voluntad de Dios que nosotros sí perdonemos. El perdón es la clave del éxito en todas tus relaciones. El perdón es la clave del éxito en todas tus relaciones. Recuerda, se juntan dos personas de diferente temperamento, se dice. Se juntan dos personas, hermanos, aleluya, con diferentes genios, aleluya. Se juntan dos personas con dos tipos de sangre, uno positivo y uno negativo, hermano, y hay una guerra ahí. Entonces, déjeme decirle que siempre en los hogares van a haber altas y bajas. Y lo que va a mantener ese hogar va a ser el pedir perdón constante de ambos. De ambos. Si tú quieres permanecer en el hogar, aleluya, con tu cónyuge, tenemos que aplicar el perdón en todo tiempo. Aquella mujer que está de rojo allá, muchas veces yo le he pedido perdón y hoy le voy a pedir perdón otra vez. ¿Sabes por qué? Porque yo he aprendido, aleluya, que tengo que pedir perdón. Porque en veces viene a tu mente, pues yo no le debo a nadie, pues ¿por qué tengo que pedirle perdón si fue ella que me hirió o él que me hirió? Y así están siglos y siglos. Hermano, pero cuando tú reconoces que tú ofendiste, no tienes que esperar ni un día ni otro. En el mismo instante, vayamos a pedir perdón. Para que de esa manera, hermanos, nosotros seamos atendidos por el cielo. El perdón es la clave del éxito en tus relaciones. En la escuela con tus amigos, en el trabajo con los compañeros de trabajo, en la iglesia con los hermanos, en todas tus relaciones. ¿Qué dice? Soportaos, diga conmigo, soportaos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, hacedlo así también nosotros. O sea, similarmente. ¿Sabes, hermano, cómo Cristo te perdonó? ¿Sabes? Cristo te perdonó de una vez y Cristo no te perdonó y mañana te acuerdas de aquel pecado que hiciste. Dios no es así. Cuando usted perdona, usted olvida. Cuando usted no perdona, mañana saca el trapo negro que escondió hoy porque no ha perdonado. Cuando nosotros perdonamos, iglesia, es borrón y cuenta nueva. Eso es ya perdonar. Pero cuando te dicen, es que te perdoné, sí, pero a la semana que viene, al año que viene, al mes que viene, te están diciendo, recuerda que tú hiciste esto. Y así, hermano, eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Toca a dos o tres y dile, eso no es perdonar, eso es chantaje. Hay gente que se ha acostumbrado al chantaje, pero no se ha acostumbrado al perdón. El que perdona, olvida. El que perdona, olvida, aleluya. Jesús te perdonó todos tus pecados, blanco, negro, azul y negro y colorado. Todos los perdonó y los tiró a lo profundo del océano. Y dice la Biblia, y jamás se volvió a acordar de ellos. Jamás se volvió a acordar de ellos. De la misma manera que Jesús perdonó tus pecados y de la misma manera que Él se olvidó de tus pecados y nunca más los vuelve a sacar en cara, así mismo nosotros tenemos que perdonar a aquel que te ofendió. Dale fuerte las palmas al Señor. Aleluya. Pero hermano, cuando te dicen te perdono, bueno, tú estás confiado que te perdonaron, pero al rato te dicen, es que no tengo confianza en ti por lo que hiciste. Es que si no te llamo y te controlo a dónde estás, aleluya, es porque me recuerdo lo que hiciste. Aunque tú no le creas, alguien está hablando esto. Usted no tiene que controlar a nadie para mostrar así el perdón. Perdónelo y déjelo libre. Porque ya es adulto para hacer lo que es bueno y lo que es malo. Si tú no perdonas, tú te atas a ti mismo. Cuando usted perdona, usted se libera. ¡Hey! Tú te liberas. Hale así.
me libero cuando perdono. Pero cuando no perdonas, tú te atas, vives una vida esclavizada. ¿Cuántos quieren ser esclavos? Nadie. ¿Cuántos queremos ser libres? Dale palmas a Dios porque hay libertad en Cristo Jesús. Cuando perdonas, aleluya, tú te sueltas de las cadenas. Cuando tú perdonas, tú andas una vida libre y satisfecha. Aleluya. El perdón está basado en la obediencia a Dios y es parte de la voluntad de Dios. El perdón es parte de la voluntad de Dios. Si usted un día va a ir al cielo, entonces tenemos que practicar, hermanos, el perdón aquí en la tierra. Aquí, no pienses ir al cielo a pedirle perdón a San Pedro. Aleluya. Empiece primero aquí en la tierra a pedirle perdón a San Rafael. A San Rafael. ¿A quién más? A San Nelson. ¿A quién más? A Norla. ¿A quién más? A Carla. ¿A quién más? A Marta. ¿A quién más? ¿Y a quién más? A todos, iglesia, a la persona que le hayamos ofendido. Porque el perdón es válido aquí en la tierra, hermanos, para que tenga efecto ahí arriba. Si nosotros no perdonamos aquí en la tierra, iglesia, es una tragedia para nosotros, porque tampoco nuestro Padre Celestial nos perdona la nuestra. ¿Y cuántas ofensas le hemos hecho a Dios diarias? Y Él las perdona todas. Pero si tú no le quieres perdonar ese error que hizo ese hermano o esa hermana o ese cónyuge, iglesia, y te la pasas hora y ayuna y hora sin perdonar, hermano, estás perdiendo el tiempo. Dale palmas a Dios por esa palabra. Efesios 4:31. Efesios 4:31. ¿Estamos aprendiendo algo, familia? Dáselo fuerte. Quítese, diga conmigo, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicidencia y toda malicia. 32. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se fijó? Mire esa palabra, antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, mire esto, iglesia. Cuando alguien te va y te pide perdón, muchas veces lo deja con la palabra en la boca o le deja con la mano extendida, porque la actitud que tomamos es una actitud de impío y diabólica, porque no le queremos perdonar, hermano, la falta al hermano o al cónyuge o la persona que ofendió. Entonces Dios dice, ese no es mi carácter, porque yo te perdoné a ti en Cristo Jesús todas las cosas malas que hiciste. Aleluya. Entonces, nosotros tenemos que perdonar. Toca esos tres, tenemos que perdonar. Porque esa es la voluntad de Dios. Sí, te hirieron cuando te ofendieron. I know. Te hirieron. Yes, I know. Me dolió. Yes, te dolió. Sufriste. Yes, sufriste. No se lo deseo a nadie esa falta que me hicieron. Pero tampoco tienes que quedarte en el odio y el rencor. Tenemos que quedarnos en el perdón. Dáselo fuerte en esta hora. Oh, mi alma te adora, Señor. No crea que no te hizo herida, que no te dolió. Sí te dolió la ofensa. Aleluya. Sí te dolió todo eso. No estoy diciendo que no te dolió. Te dolió, te va a doler, es más. Pero Dios dice, aunque te duela por encima de ese dolor, perdona. Porque esa es mi voluntad, que perdones. Cuando usted perdona, usted está predicando a los demás que usted es hijo de Dios. Porque tomás la misma actitud que tu Padre Celestial tomó o hizo con nosotros, que nos perdonó en Cristo. Amén. ¿Qué es perdonar? Es renunciar y olvidar y no guardar resentimiento ni rencor. ¿Qué es perdonar? Es renunciar, diga conmigo, renunciar, olvidar y no guardar resentimiento ni rencor. Cuando usted dice, yo le perdono, pero todavía le sigue odiando, eso no es perdonar. Eso no es. El que perdona, olvida
y no siente resentimiento. ¿Cuánto yo sé que yo he perdonado cuando se menciona el nombre de esa persona que me ofendió y yo no siento remordimiento? Y tú no sientes ni rencor, ni odio, ni resentimiento. Entonces quiere decir que ya lo perdonaste o la perdonaste. Porque ya no sientes nada de rencor con esa persona que te ofendió. Entonces ya perdonaste. Pues si usted todavía siente, aleluya, rencor y odio y enojo cuando se menciona esa persona, entonces usted no ha perdonado nada. ¿Usted no ha perdonado? Nada. ¿Usted no ha perdonado? Aquí hay gente, hermano, que tiene que perdonar aquellas ofensas que le hicieron a sus familias. Aleluya. Aquí hay personas que tienen que perdonar aquellas ofensas que hicieron también. Ahora mire bien esto. Perdón número 1. Perdonarse a uno mismo. Perdonarse a uno mismo. Hay situaciones que producen una desolución de nosotros mismos que nos hace decir estas palabras: no sirvo para nada porque fallé. Hermano, no solo se trata de pedirle perdón a las personas cuando ofendemos, sino también se trata de nosotros perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdonado a otras personas, pero cuántas veces no te has perdonado a ti mismo? Hoy Dios te dice: hay falta de perdón contigo mismo. Contigo mismo. Han habido cosas malas que nosotros hemos hecho, iglesia, que nosotros decimos: yo no me merezco venir a este mundo por lo que hice. Yo no me merezco, aleluya, estar en esta vida por lo que hice. Entonces tú estás diciendo, aleluya, que tú no te perdonas tú mismo por lo que tú hiciste. Hay tantas cosas que nosotros hemos hecho que nadie se da cuenta, pero que nos genera vergüenza, hermano. Y por eso nosotros miramos que no somos dignos de venir a la iglesia, que no somos dignos de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no te has perdonado a ti mismo. En esta tarde Dios te dice: perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. La Biblia habla de un caso de Judas Iscariote, al que entregó a Jesús con un beso. Este Judas fue y vendió y negoció el encuentro del arresto de Jesús por 30 piezas de plata. Al comienzo todo era buen dinero, buena ganancia, pero una vez que él ya vio el arresto de Jesús, la forma de cómo trataron a Jesús, aleluya, aquello le produjo resentimiento, aquello le produjo remordimiento y él nunca se lo perdonó. Él nunca se lo perdonó. Mateo 27, verso 3 al 5. Él nunca se lo perdonó, de tal manera que él vino a las personas que le habían dado las 30 piezas de plata y les dijo: yo he hecho algo mal, yo he entregado sangre inocente. Y les entregó o les tiró las monedas en el piso y aquellos le dijeron: allá tú, a nosotros qué nos importa. Y dice la Biblia que Judas salió de ahí, hermanos, a colgarse y se quitó la vida porque no se perdonó a él mismo. No sé cuántos Judas hayan aquí en esta noche que no se hayan perdonado ellos mismos de lo que han hecho. Dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. 4. Diciendo: yo he pecado. ¿Qué dijo Judas? Yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. ¿Sabe por qué se ahorcó? Porque no se perdonó él mismo. Aprendamos a perdonar a otros, pero también aprende a perdonarte a ti mismo cuando las cosas no salen bien. Aleluya. En una ocasión había un hogar, muy bonito hogar,
carcajadas, entre risas, se revolcaron en intimidad en la cama. Al siguiente día, cada quien agarró por su lado, pero ella quedó con aquel cargo de conciencia y dijo: yo no puedo verle la cara a nadie, ni mucho menos a mi esposo, con esta falta que he hecho. Y cada día lloraba, y cada noche lloraba, día tras noche lloraba, porque ella se sentía sucia y indigna y inmerecida de aquel hogar tan bello, porque ella lo había mancillado. Aleluya. Y cuando ella está en esa condición, recibe en el correo una carta que decía: mi amor, en 3 semanas voy de regreso a verte, porque tengo la franquicia para ir a estar contigo. Hermano querido, faltando 3 días de aquel hombre retornar a su hogar, ella escribió 3 hojas de un papel. Se fue a las vigas, a los portones, se dice, de su casa, y buscó la viga más grande y puso una soga y se ahorcó, estando a unas horas de encuentro con su esposo. Y cuando el esposo llega a su casa y empieza a decirle el esposo: mi amor, ¿dónde estás? Mi amor, ¿dónde te has hecho? Mi amor, estás aquí, está bromeando. El esposo pensaba que le tenía una sorpresa preparada, por eso no la encontraba. La buscó en el primer cuarto, no la encontró. La buscó en el segundo cuarto y no la encontró. La buscó en el tercer cuarto, no la encontró. La buscó en el baño y no la encontraba. Y abrió por último un closet y miró que estaba su esposa colgada, hermano, de una soga, y estaba muerta, y con 3 hojas de un papel en la cintura. Cuando aquel hombre ve aquella escena, se desgarró, bajó el cuerpo y también empezó a leer aquellas 3 hojas. La primera hoja decía todo lo que en el noviazgo ellos habían tenido bonito. La segunda carta decía todo lo que el matrimonio, hermanos, había hecho para ellos y los logros que ellos habían hecho en ellos. La tercera carta era la más triste, porque narraba todo aquel problema y decía aquella carta: mi amado esposo, no te mereces una esposa como yo, porque te fui infiel y nunca me lo voy a perdonar. Y aquella carta narraba de comienzo al final todo lo que había sucedido en aquella cena de Thanksgiving. Y sabes, y aquella carta terminó en estas palabras: te amé, te amo y te seguiré amando, pero no me lo perdono. Y al cuerpo, hermanos, tendido. Aquel sargento de la militar, ¿sabes qué dijo? Yo te hubiese entendido y te hubiese perdonado. Escuche esto. Cuando las personas no se aprenden a perdonar a sí mismos, entonces, hermanos, hay un conflicto interior, hermano, por falta de perdonarse a ellos mismos, y es por eso que no hay libertad hoy en día en las personas. Usted puede perdonar a los demás, pero usted está dispuesto a perdonarse a usted mismo. ¿Cuántos errores tú has hecho que necesitas perdonarte a ti mismo? A lo mejor la esposa no se da cuenta, a lo mejor el esposo no se da cuenta, a lo mejor el pastor ni cuenta se da, nadie se da cuenta, solo tú y Dios. Pero tú necesitas perdonarte por eso que hiciste. No hagas como Judas, que fue y se ahorcó por no perdonarse. No haga como esta mujer, esposa de este militar, que fue y se ahorcó por no perdonarse. Usted perdónese. ¡Hey! Usted, dale palmas a Dios. Estas clases de falta requieren de un perdón automático. Fallé y me perdoné. Pero esto no, ojo aquí, esto no es licencia para nosotros fallar y fallar y fallar, no. Hay que tener cuidado, hay que aprender de las faltas y de los errores. ¿Estamos aquí, iglesia? No voy a decir que el pastor dijo que si fallaba solamente tenía que perdonar. No se trata de eso. Se trata de ser serio en la vida. Se trata de ser serio en la vida, aleluya. El perdonarse a usted, hermanos, te da a entender de que tú eres ser humano con fallas que vas a fallar. Aleluya. Entonces hay que aprender de esa falta para no fallar más y ser mejores. Y ser, dale palmas a Cristo.
Perdonarse a uno mismo es reconocer que no eres perfecto. Perdonarse a uno mismo es reconocer que no somos perfectos. Mire esto, cuando usted, aleluya, se perdona, reconoce que usted es ser humano con defectos. Si usted me ve a mí, no crea que yo no cometo errores. Sí, cometo errores porque soy ser humano, aleluya. Y como no soy perfecto, sino que estoy rumbo a la perfección, entonces hay faltas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es aprender de las faltas y no volverlas a cometer más. Hay que aprender de las para no volverlas a cometer más. Hay que perdonarnos a nosotros mismos y hay que aprender de las faltas para no cometerlas otra vez. Segundo, perdón. Perdonar a otros. Cuando nosotros perdonamos a otro o cuando nosotros no perdonamos a otro, nosotros mismos nos hacemos el daño. Cuando nosotros no perdonamos a las personas, nosotros mismos nos hacemos daño. ¿Y sabes cuál es lo triste de esto? Es que el ofensor, o sea, el que te ofendió, anda libre por la vida, hermano, como que si nada ha pasado. Y nosotros que hemos sido ofendidos, hermano, que acarreamos las heridas y el dolor y la tristeza. Y no es justo eso. Toca a los tres y dile, no es justo eso. No camines con heridas sangrando por falta de perdón, aleluya. Perdona ahora para que seas libre de esa ofensa. Alabado sea la gloria de Dios en esta hora, hermano, porque el que te ofendió muchas veces ni en cuenta se dio que te ofendió, porque nosotros recibimos fue el ataque. Él lanzó el ataque y nosotros recibimos la ofensa. Entonces aquel anda como Pedro por su casa, hermano, sin nada que lo atrase en la vida, pero nosotros andamos con heridas por esa ofensa. Entonces hay que aprender a perdonar para que nosotros seamos libres y andemos felices en la vida. No es posible que te ofendió ande, hermano, fresquecito como una lechuga. Nosotros tenemos que perdonar para que nosotros seamos libres y andar feliz por la vida. Te quiero decir algo en esta tarde. Sabes, vence toda ofensa con el perdón. Quítate de toda herida con el perdón. Comienza a vivir tu vida, hermano, y mi vida aprendiendo a perdonar. De esa manera nosotros somos libres de toda ofensa. Somos libres de toda ofensa. Y aquí le voy a sacar un susto o le boto la peluca con esto. La ofensa que más duele mucho son cuando el ofensor es aquella persona más cercana. La ofensa que duele mucho es aquella ofensa que viene directo de aquella persona más. Esa persona cercana puede ser tu esposo o tu esposa, tus hijos, puede ser los hermanos de la iglesia, puede ser los compañeros del trabajo, pero la persona más cercana, hermanos, cuando te agrede, esa ofensa te duele más que todas. Que el enemigo te ofenda, no importa como quiera, es tu enemigo y no vas a recibir nada bueno de ese enemigo, pero que te ofenda la persona más cercana, esas ofensas son las que más duele. Y hay personas, hermanos, que esa ofensa ha dividido familias grandes y familias hermosas por falta de perdón. Por falta de perdón. No te dividas con los tuyos por falta de perdón. Perdona y sigue, iglesia, amando a aquella persona. Muéstrale que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús y que en ti no hay rencor ni en odio. Toda ofensa que te haya hecho, perdónala o perdónalo para que tu vida se haya libre, hermanos, de toda cadena. De toda cadena. Aleluya. No hay ofensas que duelen más que aquellas que son hechas por el ofensor de las personas más allegadas a nosotros. Hermanos, mire esto. Por eso tenemos nosotros, hermanos, que aprender a perdonar. Iglesia, aprender a... Qué triste es, iglesia,
el ofensor sea tu hijo. Qué triste es que el ofensor sea tu cónyuge. Hermanos, cuando hay una ofensa, no se come bien en una mesa. Cuando hay una ofensa, no se duerme bien en una cama. Cuando hay una ofensa, no se puede regocijarse en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque una ofensa está pendiente por falta de perdón. Elimina toda ofensa perdonando, así sea lo que sea. Así sea lo que sea. La falta de perdón nos es esclavitud. La falta de perdón nos es esclavitud. Toca 2 o 3 y dile: la falta de perdón nos es esclavitud. El perdonar nos libra de grandes consecuencias. El perdonar nos abre las puertas del cielo. Marcos 11, 25. Ya estamos por terminar. Marcos 11, 25. El no perdonar nos lleva a grandes consecuencias, pero el perdonar nos abre las puertas del cielo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Se fijó? Cuando estéis orando, perdona si tenéis algo contra alguno. Por ejemplo, yo voy a orar y me recuerdo que en Honduras alguien me ofendió. Escuchen esto. Ni en cuenta aquella persona sé, pero la ofensa la carreo conmigo acá en Estados Unidos. Tú puedes estar aquí en Estados Unidos y la ofensa, hermanos, seguirla sintiendo, viviendo aquí en Estados Unidos. La ofensa fue en Honduras, fue allá en México, fue allá en el país tuyo, pero la estás viviendo aquí en Estados Unidos. Te trajiste en la maleta de tu corazón la ofensa. Dios no quiere eso. Dios quiere, aleluya, que dejes de aquel lado para siempre la ofensa. ¿Cómo? Pidiendo perdón, perdonando. A lo mejor aquella persona ni el teléfono tienes de esa persona. A lo mejor ya no la hacen en el mundo esa persona. Entonces pídale perdón al Señor por esa persona. Ponte en la posición del ofensor delante de Dios para que seamos perdonados. Alabado sea la gloria de Dios en esta hora. Mire lo que dice. Gracias. Déselo fuerte al Señor. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Vuestras qué? Ofensas. Aleluya. El 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras. Más te vale a ti y a mí perdonar. Porque si no perdonamos a las personas sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. Y nosotros sí que ofendemos a Dios, hermano, diario. Diario. Aleluya. Nosotros sí que ofendemos a Dios pastor, solo usted. Hermanos, si nosotros ofendemos a Dios con solo mirar, con solo oír, con solo pensar, con solo tocar, porque Él es santo y 3 veces santo, aleluya. Por eso nosotros tenemos que en la oración perdonar a aquellas personas, para que vuestro Padre perdone las ofensas que hemos hecho delante de Él. Y por último, el perdón de Dios. El perdón de Dios. Mire lo que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, diga, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Él es fiel, ¿para qué? Para perdonarte, y Él es justo también para perdonarte. Aleluya. En Él no hay rencor. Diga conmigo: en Dios no hay rencor.
Señor. No hay pecado que ya no sea pagado por el Señor. Todos tus pecados ya fueron perdonados hace más de 2000 años en Cristo Jesús. Amén. Dice, Dios, a pesar que Él es juez, no se complace en juzgar, sino se complace en perdonar. Esto me gustó mucho. Dios, a pesar que Él es juez, no se complace en juzgar, sino se complace en perdonar. Donde hay un verdadero arrepentimiento, ahí hay un perdón asegurado. Aleluya. Escuche esto, Dios, a pesar que Él es juez, Él no se complace en juzgar. Dios se complace en perdonarte, hijo. Grábatelo. Dios se complace en perdonarte. Por eso, usted ya no me camine de aquí en adelante con pecados sin confesarse. Porque hay un deseo del Padre de perdonarte. De perdonarte. Perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Aleluya. Perdónate a ti mismo. No importa la falta o la falla o el pecado o el pecadote que hayas hecho. Dios te perdona. Dios te perdona. Alabado sea la gloria de Dios. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. En otras palabras, si Dios no te titubea en perdonarte, entonces tampoco nosotros debemos de complicarnos la vida por no perdonar. ¿No me entendió? Si Dios no te titubea para perdonarte, tampoco nosotros debemos, hermano, aleluya, de mortificarnos en la vida por no perdonar. Perdona, abrazos llenos y abrazos extendidos. Perdona a aquellas personas que te ofendieron. Perdona a aquellas personas que te hirieron. Perdona a aquellas personas que te van a herir o te van a ofender mañana. Perdónalos. Y cuando estés orando y ayunando, hermanos, perdona a esas personas. No importa si aquella persona no te quiere perdonar. No importa eso. Escúcheme bien. No importa. Lo que importa es que usted perdonó y asunto arreglado. Entonces, usted fue libre. Y aquella persona, si no te perdonó cuando tú le pediste perdón, aquella persona se ató la vida de por vida, si no es que no te suelta por el perdón. ¿Cuántos van a perdonar esta noche? ¿Cuántos ya reconocieron su falta de perdón? El altar está abierto. Ponte de pie esta tarde.